Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase número 6 de problemática ecológica. Hoy vamos a estar viendo estos conceptos que están relacionados con las problemáticas ambientales, tanto en el ámbito rural, o sea, en las zonas rurales, el campo, como en la parte urbana, ¿no? Toda la zona ya con urbanización, donde generalmente hay mucha aglomeración de gente, dependiendo de, obviamente, la infraestructura de la ciudad en cuestión. ¿Mm? Bien, bueno, por un lado, eh, entender esto de lo que es una problemática ambiental, teniendo en cuenta que nuestro ambiente, nuestro entorno, bueno, antes de una llamada, eh, es un... justo me llamaban, todo aquello que nos rodea desde la parte natural, desde la naturaleza, hasta todo aquello que ha sido, están insistiendo con las llamadas, hasta aquello que eh, fue construido, diseñado por el hombre artificialmente. Y nosotros estamos siempre interrelacionando, estamos interactuando con ese medio ambiente, con ese entorno y obviamente con todos los seres vivos, todos los organismos biológicos que se encuentran en nuestro entorno. Y de ese medio ambiente aprovechamos los recursos naturales directa o indirectamente, o recibimos bienes o servicios que provienen de esos recursos naturales. Por ejemplo, la electricidad que llega a nuestro domicilio es generada a través de centrales eléctricas que utilizan la fuerza del agua, eh, para justamente transformar esa energía de movimiento, esa energía potencial, esa energía cinética de movimiento del agua, en electricidad, ¿sí? A través de diferentes eh, turbinas o generadores que transforman esa energía del agua en energía eléctrica. Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo lo que es energía así utilizada por el hombre para procesos internos y procesos externos. Bien, entonces, muchos de esos servicios que utilizamos, muchos de esos bienes que utilizamos para nuestra comodidad, para hacer nuestra vida más cómoda y confortable, tienen un precio, ¿sí? Es el precio de los recursos naturales que utilizamos, que cuando son utilizados inadecuadamente, son sobreexplotados, los ponen en riesgo de agotarse, en riesgo de contaminarse y que no estén disponibles luego. Entonces, es muy importante esto de tener una conciencia ambiental sobre el uso, la explotación, la utilización de los recursos y los medios naturales. Bien, ¿qué problemáticas podemos encontrar en el ámbito urbano, o sea, en las grandes ciudades, pequeñas o medianas ciudades, ¿no? Eh, Toda esa problemática ambiental que podemos encontrar va a estar dada, por un lado, por la conducta humana, por las actividades humanas, la concientización de las personas, también por la cantidad de personas, por la infraestructura, ¿sí? Por un montón de cuestiones y de parámetros, por las políticas ambientales en ese lugar. Va a estar dado todas esas problemáticas ambientales por diferentes parámetros a tener en cuenta, pero en el común denominador de las grandes ciudades encontramos problemáticas ambientales que son afines, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo mediante... Yo voy a ir compartiendo unas fotos eh, que vamos a ir visualizando. Bien. Y vamos a ir explicando. Bien. Acá, por ejemplo, podemos ver una típica foto de una calle, una avenida con mucho tráfico, colmada de tráfico, seguramente en horas pico, donde, bueno, acá
podemos identificar varios tipos de contaminantes, ¿no? Por un lado, lo que vemos aquí como una especie de niebla, de humo, es justamente los gases emanados por todos los vehículos de transporte, ya que son vehículos que tienen motor de combustión interna, donde se queman los diferentes hidrocarburos provenientes del petróleo, como ser la nafta, el gasoil, etcétera, que producen gases, algunos visibles y otros no, pero que están y que son emitidos a la atmósfera, produciendo diferentes tipos de contaminantes, desde dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero que acrecienta el cambio climático, o sea, el calentamiento global y el consecuente cambio climático, como también otros gases de nitrógeno, por ejemplo, que contribuyen con la lluvia ácida, que modifica el pH de suelo, del agua, que corroe diferentes estructuras cuando cae en forma de lluvia, y de otros agentes contaminantes que van a producir el smog fotoquímico, por ejemplo, que es una capa espesa de niebla que se genera sobre la atmósfera y que afecta mucho a las vías respiratorias, por ejemplo, ¿no? Y se da mucho esto en las grandes ciudades con mucha cantidad de tráfico, con mucha cantidad de vehículos de transporte público y no público también. Este tipo de contaminantes son muy perjudiciales para la salud, tanto de las personas como del resto de las especies y de los organismos biológicos. Por ejemplo, este smog fotoquímico, cuando se liberan estos gases que van a la atmósfera, sufren diferentes reacciones químicas por los rayos solares. En principio, estos gases que emiten los automóviles y vehículos son contaminantes primarios, ¿sí? Porque son los que primeramente salen y son emitidos a la atmósfera, y luego, a través de estas reacciones químicas por efecto de la luz solar, se transforman o aparecen los denominados contaminantes secundarios, que van a dar origen a ese smog fotoquímico, a esa capa de partículas en suspensión que se quedan cerca de la superficie terrestre y que nosotros vamos respirando día a día. Hay ciudades que tienen un grave problema de smog fotoquímico, sobre todo aquellas que están emplazadas en zonas bajas o como si fuese un valle, y con mucha cantidad de tráfico, donde también influyen las condiciones climáticas que hacen que se manifieste ese smog fotoquímico cerca de la superficie terrestre. Vamos a ir mostrando otras imágenes. Acá, por ejemplo, vemos, fíjense, la imagen de una bocina tachada, ¿no? Prohibida. Bien, es el famoso prohibido tocar bocina. Bueno, esto tiene que ver con la contaminación sonora. La contaminación sonora es aquella que se produce justamente por efectos del sonido, o sea, por ruido, ¿no? En las grandes ciudades tenemos ruido, obviamente, de los motores de los vehículos, las bocinas, las obras de construcción, distintos tipos de sonidos que provienen de artefactos, etcétera. Esos sonidos, esos ruidos, suelen provocar en las personas mucho estrés, sobre todo si la persona lo vivencia siempre de forma crónica, no rutinaria. Pueden producir estrés, por ejemplo, pueden producir alteraciones cognitivas, sobre todo en los chicos, falta de atención, pueden producir insomnio, sobre todo si se da en las horas previas a lo que es el sueño, ¿no? O durante la noche. Pueden producir también alteraciones cardiovasculares. Se ha detectado y se ha comprobado que la exposición continua y sostenida en el tiempo a niveles de ruido estresantes también producen problemas de presión, ¿sí? De tensión arterial y cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el cuerpo ante ese estrés genera
hormonas, que van afectando justamente a ese sistema, el sistema circulatorio. También tenemos obviamente problemas de audición, sorderas, a veces que son agudas, o sea, del momento, y después personas con sordera crónica, porque quizá haya trabajado mucho tiempo expuesta a niveles o decibeles, como es la medida que se le da al sonido, a los ruidos, ¿no? Los decibeles, a decibeles muy altos de ruido. Bien, y sin protección. Después tenemos, miren, otro problema en las zonas, a veces también rurales, ¿no? Pero también urbanas, que es justamente es el vertido de sustancias líquidas y contaminantes a el lecho, por ejemplo, del río, de un canal o en el propio mar, por ejemplo. Lo que va justamente introduciendo sustancias tóxicas, contaminantes a ese canal, a ese río, a ese mar, a ese arroyo, a ese lago, produciendo justamente la contaminación de este. A veces esos suministros de agua son los que consumen las personas, por lo tanto va a afectar su salud cuando la persona beba de esa agua, ¿sí? Generando enfermedades, generando patologías, también afectando mucho al ecosistema porque va a causar la contaminación de esa agua o de ese sistema acuático donde viven, y es el hábitat de muchos peces, de muchos otros organismos que viven allí y de otros seres vivos que también se alimentan de esos peces o que tienen su hábitat en esos lugares, ya sean por ejemplo aves como los patos, las garzas por ejemplo, u otro tipo de aves. Entonces el vertido o la eliminación de estos residuos líquidos con sustancias tóxicas en estos lugares de canales o de ríos, por ejemplo, o cursos de agua, también son un problema ambiental de la zona urbana y altamente perjudicial, ¿sí? Bien, después tenemos, por ejemplo, miren lo que es el problema de residuos. Acá tenemos una zona costera plagada de residuos, en su mayoría plásticos. Ya se ha determinado que en unos años de seguir este ritmo de contaminación de mares y océanos, va a ser más la cantidad de plástico por unidad de volumen en los mares y océanos que de peces. Así que imagínense la cantidad de contaminación que ha producido el hombre por la falta de conciencia, por la desconsideración, ¿sí? Por el no respeto hacia la naturaleza, hacia la biodiversidad y hacia las diferentes formas de vida que existen en nuestro planeta. Esto es una postal, digamos, de muchos lugares del mundo donde la cantidad de plástico acumulado es realmente inconcebible, ¿sí? Este plástico obviamente genera contaminantes en esos lugares que van a afectar directa o indirectamente a toda la biodiversidad y el ecosistema de ese lugar. Un problema muy muy grave, el de la acumulación de plásticos en mares y océanos. Bien, acá tenemos por ejemplo, bueno, se ve claramente la franja de partículas de gases contaminantes. Ese es el denominado smog fotoquímico. Fíjense que es justamente esa densa capa de niebla sobre lo que es una ciudad. Podemos ver claramente la zona del cielo, ¿sí? Que se ve bien desde esta posición, pero si uno estuviera debajo de esa capa, o sea en la ciudad, lo que se ve es justamente toda esa nubosidad marrón oscura y de color pardo. Es justamente todo esas partículas y esos gases contaminantes, y eso está sobre y llega a la superficie terrestre. Por lo tanto es el aire que respiramos o que se respira en las grandes ciudades, ¿sí? Este problema del smog fotoquímico se da justamente por la gran cantidad de vehículos, ¿sí? De transporte público, también de otras
eh, de otros focos de emisiones de gases como son las zonas fabriles, por ejemplo, y lo ayuda un poco a algunas situaciones climáticas como lo es la inversión térmica, donde una capa de gas eh, caliente se posiciona, o gas frío se posiciona encima de la que queda debajo, que está más, que quiere, digamos, ascender y no lo puede hacer. Entonces ese gas queda atrapado en la parte de abajo, en la parte inferior, digamos, de la atmósfera, y es lo que nosotros terminamos respirando, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos otro de los problemas ambientales urbanos que tiene que ver justamente con la emisión de gases. Acá vemos una zona fabril donde se emiten grandes cantidades de gases tóxicos a la atmósfera que, bueno, después van a formar parte de ese smog fotoquímico, de ese smog industrial también, y de lo que es la lluvia ácida, porque se van a formar gases de nitrógeno y gases de azufre, o sea, óxidos de azufre y óxido de nitrógeno, que van a terminar generando sustancias como el ácido nítrico, en el caso del nitrógeno, y ácido sulfúrico en el caso del azufre, que luego van a caer en forma de lluvia, de granizo, de aguanieve o de nieve en diferentes partes del mundo, afectando, bueno, cosechas, el suelo, bosques, selva, diferentes estructuras también creadas por el hombre, deteriorando todo lo que es el paisaje, la naturaleza, el ambiente, y contaminando, modificando el pH del suelo, modificando el pH de algunas zonas lacustres, digamos, algunas zonas con cursos de agua, provocando la alteración ahí del ecosistema y provocando pérdida de biodiversidad, ¿sí? Bien, tenemos, bueno, acá tenemos otro problema de los residuos. Esto es un basural, por ejemplo, a cielo abierto, donde, bueno, toda esta basura proviene obviamente de los residuos domiciliarios, ¿sí? La gente también produce gran cantidad de residuos domiciliarios, y el problema es que esos residuos no son bien tratados luego, ¿no? Para su desecho. Se suelen acumular en vertederos, que a veces a cielo abierto, que a veces están, digamos, lindantes a zonas urbanas. Por lo tanto, estos residuos que quedan hacia la intemperie, bueno, también emanan cierto tipo de tóxicos y de gases, sobre todo en época también de mucho calor, donde el aire se calienta y empieza a ascender. También influye lo que es la lluvia, porque cuando cae el agua arrastra una serie de contaminantes, de desechos, que pueden ser metales pesados y otros elementos tóxicos, que van a ir a parar a la tierra y que se pueden infiltrar y contaminar las napas de agua. De hecho, ya en el mundo hay muchos lugares donde hay gran cantidad de problemas con el agua, así que el agua está contaminada justamente por esos desechos que son arrastrados por la lluvia, que caen en estos basurales a cielo abierto. Así que ahí tenemos contaminación del suelo, contaminación de las aguas, de las napas acuíferas y también del aire. Y otro problema es que esta acumulación de residuos también es un lugar muy bueno, lamentablemente, para la proliferación de distintas enfermedades, ¿sí? También atraen distintas especies de animales, como por ejemplo de plagas, como los roedores, por ejemplo, las ratas, ¿sí? Que son portadoras de enfermedades, y otros tipos de insectos que también van a contribuir a la generación de enfermedades. A veces en lugares donde enfermedades se han erradicado por completo, vuelven a aparecer justamente por focos o problemas de contaminación como estos. Bien, acá tenemos otro problema de las zonas urbanas, que es justamente el hacinamiento, ¿verdad? Es la aglomeración de tanta gente en un mismo lugar. Acá vemos, bueno, estructuras que seguramente, o casas que han sido edificadas sin ningún tipo de control,
sin una previsión en cuanto a la infraestructura y al soporte y al suelo de ese lugar. Acá, digamos, la gente vive muy amontonada, hacinada, es mucho más fácil también los riesgos de contagio y transmisión de enfermedades. Seguramente tienen problemas con el agua potable. No hay espacio. Bien, un sinfín de problemas que se da justamente en zonas con un crecimiento, un desarrollo muy abrupto, sin control, sin saneamiento y sin las condiciones adecuadas para la permanencia de las personas. Bien, eso sería en parte lo que es problemas ambientales en el ámbito urbano. Ahora vamos a ver algunos en lo que es, digamos, la parte rural, ¿sí? Vamos a ir viendo también algunas fotos que nos van a ir mostrando algunas causas de esos problemas ambientales. Si bien la vida rural o del campo tiene sus ventajas, como por ejemplo, bueno, estar más en contacto con la naturaleza, respirar un aire más limpio, dado que no hay concentración de vehículos ni demás, donde se concentra mucho esta emisión de gases tóxicos. También tiene, digamos, algunas desventajas, como lo son, por ejemplo, la exposición, si estamos cerca de zonas de cultivo, a diferentes tóxicos, diferentes sustancias que se utilizan como plaguicidas, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, etcétera, que también están en el aire y que en muchos lugares la inhalación durante tiempo prolongado a esa sustancia ha generado en las personas y en las comunidades diferentes tipos de enfermedades, entre otras cosas, ¿no? También tiene, digamos, la desventaja de que por ahí, al vivir de manera aislada y la persona no estar en contacto, digamos, con otras personas, en lo que son la transmisión de algunas enfermedades comunes, por así decirlo, el cuerpo no genera anticuerpos. Entonces, como que quizá el sistema inmunológico puede estar más debilitado. Y en el caso de personas que viven muy aisladas, digamos, en lugares remotos o de difícil acceso, es más difícil lo que es, digamos, la provisión de diferentes tipos de mercaderías como alimentos, algún medicamento y demás, ¿sí? Por lo tanto, la zona urbana tiene unas deficiencias bastante importantes, tiene consecuencias bastante nocivas, por así decirlo, para las personas, pero también tiene algunas ventajas, como es esto de el acceso a lugares donde proveen alimentos, medicación, etcétera, ¿no? Algunas comodidades que tiene la vida urbana y tiene sus desventajas. Y lo que es la vida rural, la parte del campo, tiene, digamos, estas ventajas, pero también tiene estas otras que son desventajas, ¿no? Si se las quiere llamar así. Ahí vamos a compartir. Uno de los problemas, por ejemplo, que tienen que ver con los problemas ambientales en las zonas rurales y del campo, tiene que ver justamente con la desertización o desertificación, donde lugares que han sido sumamente explotados para el sobrepastoreo, para la agricultura y demás, quedan con tierras totalmente erosionadas, infértiles, estériles, donde se ha perdido, digamos, los nutrientes esenciales, los distintos elementos químicos que son nutrientes para la vegetación, y quedan inutilizadas. No se ha hecho, digamos, un uso adecuado de la tierra, por ejemplo, en el caso de los cultivos, rotar los cultivos para que no se desgaste siempre el mismo nutriente o elemento químico del suelo que utilizan los cultivos, o en el caso del pastoreo, no darle lugar a que se reponga la tierra, digamos,
Eh, entonces, no reforestar, por ejemplo, ¿sí? Y eso va generando este tipo de problemas, ¿no? Que es la erosión y la desertificación de las tierras. Bien. Otro problema, por ejemplo, es la tala indiscriminada, ¿sí? La deforestación. A veces muchas personas deforestan un lugar para obtener así un espacio para cultivo, ¿no? O también para el pastoreo de animales. Con lo cual después ahí se genera el problema del sobrepastoreo o los cultivos que terminan en una desertización de la tierra. En este caso, a veces la tala se utiliza también obviamente para obtener el recurso de la madera para diferentes fines como la producción de papel, de diferentes viviendas en madera o distintos mobiliarios que se hacen con madera, etcétera. Y esos lugares no se vuelven a reforestar. Entonces se consume gran parte de lo que es las selvas y los bosques, que justamente son, como bien se han denominado, el pulmón del planeta, ¿no? Dado que plantas, árboles, esta vegetación verde y fotosintética produce el oxígeno que nosotros respiramos, y también tienen la particularidad de absorber el dióxido de carbono, ese gas de efecto invernadero. Por lo tanto, cuando hay tala de árboles, tenemos dos problemas. Por un lado, restamos la capacidad de producir el oxígeno que respiramos, y por el otro, también quitamos la posibilidad de reciclar y absorber ese dióxido de carbono que expulsamos en diferentes actividades industriales y demás. Obviamente que esto es una parte, porque también tenemos la otra cara, que es la pérdida de la biodiversidad, así diferentes especies que viven en esos lugares y que pierden su hábitat, su lugar para reproducirse, para crecer, para vivir, con lo cual se van perdiendo especies o tienen que mirar a otros lados. También la tala y la deforestación indiscriminada produce la aparición de vectores de enfermedades, y empiezan a aparecer enfermedades en las zonas aledañas. Así que es un sinfín de problemas, porque también los bosques y las selvas ayudan a moderar y a controlar un poco lo que es el clima, ¿sí? La fuerza de los vientos, las lluvias, etcétera. Por lo tanto, la pérdida de esta parte del ecosistema también influye en lo que es el clima, dejando también obviamente la tierra expuesta a la erosión, ¿sí? Porque toda la capa de vegetación protege a la tierra de las inclemencias del viento y de la lluvia, que son los principales agentes erosivos naturales que arrastran las partículas y los componentes esenciales del suelo. Bueno, acá tenemos una foto típica de lo que es los incendios forestales, que esto a veces tiene que ver también, a veces pueden ser provocados obviamente de manera intencional, pero muchas veces se genera de forma espontánea por, digamos, la resequedad de el suelo y del lugar, ¿no? Y la sequía y las altas temperaturas. Obviamente que esto tiene que ver justamente con ese cambio climático. Decíamos, hay lugares donde se producen sequías más intensas y más largas, lugares donde no llueve, se reseca mucho todo, y al estar reseco y las altas temperaturas hacen que entren en ignición, o sea, se prenda fuego solo un lugar y termine devastando hectáreas y hectáreas de bosque o de selva. Así que eso, digamos, es otra consecuencia justamente de este cambio climático a causa de lo que es el efecto invernadero, por ejemplo. También tenemos lugares donde se produce el efecto contrario, ¿no? Y que estamos viendo mucho ahora, que son las lluvias intensas y las inundaciones, la cantidad de agua que cae, precipitaciones de muchos milímetros en poco tiempo, en lugares donde antes no ocurría. Bien, acá tenemos por ejemplo el uso de agroquímicos, de fertilizantes, pesticidas y demás. Todas esas sustancias, ya sea fertilizantes, pesticidas, herbicidas, plaguicidas, etcétera,
tienen elementos tóxicos o contaminantes. Acá van a ver la persona que utiliza guantes, que está protegido con una mascarilla y demás, que utiliza los elementos de protección, porque esas sustancias pueden ingresar por vía respiratoria y causar diferentes tipos de trastornos o patologías en las personas. Igualmente eso también queda en el ambiente dando vuelta, por lo tanto dura mucho en el ambiente, en el aire o en el suelo, mucho tiempo, y a veces llega o ingresa a las personas de distintas maneras, ¿no? A veces a través de la inhalación, en la respiración, a veces a través de la piel y a veces a través de la ingesta de los propios alimentos que cultivan, porque quedan impregnados allí. También estos elementos químicos, al estar en contacto con la tierra, a través de la lluvia que arrastra esos elementos, pueden filtrarse hacia las diferentes napas de agua, contaminando los acuíferos, los mantos acuíferos, los cursos de agua, y también lo que es el suelo. Por lo tanto, en zonas de cultivo donde no se practique el cultivo orgánico o la agroecología, estos problemas de contaminación por agrotóxicos también existe y ha afectado a muchas comunidades y se ha llevado la vida de muchísimas personas justamente por inhalar o consumir esos tóxicos de manera inconsciente, digamos, ¿no? A través de la respiración o a través de la ingesta de diferentes alimentos que quedan impregnados con esos agrotóxicos. Bien, bueno, eso es digamos un poco lo que quería explicarles, comentarles acerca de estos problemas ambientales, tanto rurales como urbanos, que van apareciendo justamente, que han ido apareciendo a lo largo de toda la historia del hombre, ¿verdad? Una vez que empezó a juntarse, a amalgamarse para generar distintos tipos de comunidades, aldeas, urbanizaciones, etcétera, ¿no? Y esto que ha traído también la revolución industrial, donde los métodos de producción rápida, pero sin mucho control o sin mucha observación en las consecuencias medioambientales, ha dejado, digamos, su huella, y hoy el planeta está pagando el precio, y también el hombre, a raíz de las malas prácticas y conductas inadecuadas que ha tenido para con el medio ambiente y la naturaleza. Así que bueno, espero que les haya servido la clase. Nos vamos a estar viendo la semana que viene, en el mismo día y horario. Así que como siempre les recomiendo puedan hacer el trabajo práctico obligatorio, que los habilita para el examen final, responder su guía de estudio, y lo que sea dudas, consultas que quieran realizar, las pueden hacer a través del mail, del foro, o a mi número, ¿sí? A través de WhatsApp, por ejemplo. Así que les deseo que tengan una buena semana y nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? Saludos y espero que estén bien.